Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En este video te voy a enseñar cómo mejorar tu cerca de madera. Después de la intro, comenzamos. Esta cerca de acá tiene poco más de un año y la madera se secó por completo. Lo primero que vamos a estar haciendo para mejorar esta cerca es tapar todas las grietas que han quedado entre tabla y tabla después que la madera se secó. Seguro no me estás entendiendo, pero enseguida vas a saber de qué te hablo. Estas son todas las grietas que me refiero, que quedaron entre tabla y tabla. La única pregunta que tengo, ¿qué estará pensando mi vecino ahora mismo? Si me está viendo dando todos esos brincos, no tengo ni idea. Para terminar con toda esta separación que se han hecho entre las tablas, lo vamos a hacer utilizando el mismo tipo de tabla que hicimos la cerca. Por cierto, si llegaste a este video y todavía no tienes idea de cómo hacer una cerca igual que esta, tengo un video en mi canal donde explico el paso a paso de cómo hacer exactamente esta cerca y te lo voy a dejar por aquí si quieres echarle algún vistazo. Pero eso hazlo después que se termine este video. Voy a estar ajustando mi sierra a 2/3 de pulgada para estar trozando todas las tablas, o sea, de cada tabla voy a estar sacando 2 tablas. Con esta medida lo que voy a estar consiguiendo es sacar 2 tablas por cada una de las que tengo. Pudiera sacar hasta 3, sí, eso es verdad. Pero recuerda que estas tablas que tengo también son nuevas, o sea que falta que sequen. Entonces considero que sacando 2 tablas van a quedar mucho mejor que si saco 3. Eso para evitar tener que arreglarlo el siguiente año. Estas van a ser las 2 mitades que vamos a estar consiguiendo por cada tabla y yo considero que van a quedar muy bien. Ya tengo las del frente, vamos a instalarlas. Ahora que tengo todas las tablas cortadas, vamos a empezar a instalarlo. Para eso voy a estar utilizando esta pistola de aire, porque la instalación va a ser con clavos, pero ya verás que es bien sencillo. Instalando unos 6 clavos por cada tabla van a ser suficientes para que las tablas queden fuertes. Ahora, eso sí, me aseguro de que todas las tablas queden rectas. La verdad es que ahora sí te puedo asegurar que no se ve nada ni de afuera hacia adentro y obviamente ni de adentro hacia afuera. Espera. También me gustaría hacerte algo de spoiler. Como no soy de las personas que suele quedarse muy tranquilo, estuve haciendo algunas pruebas en estos 2 días que instalé esa madera para que veas lo que vamos a estar haciendo ahora en la parte de adentro. Sí, porque la parte de afuera ya medio que la terminamos, porque todavía le falta algo. Pero en la parte de adentro todavía nos queda mucho trabajo.
Y es lo que te quiero enseñar justo ahora mismo. Así es como luce toda la parte de adentro de nuestra cerca. Pero yo te aseguro que eso puede cambiar muchísimo haciendo algo como esto. Así es, quise darle un nuevo look a nuestros postes y por eso fue que hice esta columna, que por cierto creo que se ve genial. Y lo hice utilizando exactamente la misma madera que ya tengo instalada en la parte de afuera. Y eso es lo que te quiero enseñar justo ahora mismo. Vamos a dejarnos de tanta cháchara y vamos a darle. Tengo toda la madera acomodada en esta parte del patio, pero no es aquí donde la voy a estar trabajando, así que me toca cargar todo y mudar el campamento. Ahora sí que tengo toda la madera donde la quiero, vamos a comenzar a trabajar. Un consejo cuando uses herramientas de este tipo es que mantenga tus manos o tus dedos lejos, porque estas cosas suelen pasar bastante. Cuando te cogen el dedo o la mano duelen mucho y te lo digo por experiencia propia. Ayer se me hizo de noche y ya no tuve deseo de seguir grabando. Ahora, antes de comenzar, quiero enseñarte cómo van quedando las columnas. Así viene quedando nuestra columna, como si fuera una U. Nuestra columna va a quedar lista uniendo 3 de estas tablas. Ya viste que lo hicimos de una forma muy sencilla, utilizando esta clase de herramientas. Ahora vamos a seguir con el resto de columnas que nos faltan. Apenas estamos empezando. Mira qué cantidad de madera todavía tengo aquí. Ayer se me hizo de noche, pero pude terminar todas las columnas que voy a estar necesitando para este proyecto. En total me salieron 22 de estas columnas. Ahora solamente me toca llevarla a la otra parte del patio para comenzar con su instalación. Pero esta vez sí no pienso cargarla. Wow. Ahora que las tengo aquí y sin haber hecho esfuerzo alguno, ahora sí puedo comenzar a instalarlas. Eso de no haber hecho esfuerzo alguno, eso lo voy a dejar a tu imaginación. Lo que sí me gustaría pedirte en este momento es que si te está gustando el video me regales un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. Me fui por todo el patio de la casa y recogí unos cuantos trozos de madera que tenía tirado por ahí. Hice esto para no tener que ir a la tienda y de esa forma ahorrarme unos cuantos dólares. Ahora, eso sí, me aseguré que toda la madera que recogí fuera madera para exteriores, ya que de lo contrario no me estaría sirviendo para nada en este proyecto. Bluetooth connected.
Ahora voy a seguir clavando todos los trozos de madera en el resto de la cerca. Sí, ya sé qué estás pensando. ¿Para qué estoy instalando todos esos trozos de madera? Enseguida te vas a enterar. Ya terminé de instalar todos los trozos de madera que voy a estar necesitando y creo que ahora sí es un buen momento para contarte para qué necesito estos trozos de madera. A ver, aquí no hay ningún misterio. Estos postes son mucho más estrechos que las columnas que yo hice. Lo voy a poder fijar a la cara de afuera del poste por esta cara de las columnas, pero a la otra cara de la columna no llega porque el poste es más estrecho. Entonces por eso hice yo este soporte adicional que son estos trozos de madera para poderla fijar a la otra cara. Explicado todo esto, ahora sí resolvimos el misterio de los trozos de madera. Ahora sí es súper sencillo instalar estas columnas. Con apenas 2 clavos que le puse uno a este lado y otro aquí, ya se queda fija. La columna no la voy a llevar hasta arriba porque arriba le voy a hacer un diseño. Por eso que la voy a llevar a ras con el poste. Y ahora, muchos clavos por esta cara que tenemos el poste completo y aquí donde tenemos los soportes. No acá, porque no cogen. Realmente instalar todas estas columnas fue muy divertido de hacer y muy sencillo. Ahora viene otra parte igual de divertida, no tan sencilla de hacer, pero sí divertida, que es hacerle este diseño a todas nuestras columnas. Y eso lo vamos a hacer utilizando toda esta madera que tenemos acá, que también salimos a recogerla por todo el patio. No te preocupes si esta madera está un poco vieja o también rota, o algunas de ellas están pintadas y bastante sucias. De verdad no te preocupes por nada de eso porque el resultado va a quedar increíble. Yo creo que así termino más rápido. Terminé más rápido. Ya tengo terminadas 2 de las piezas que voy a estar utilizando para vestir los postes. Por aquí tengo ya estas 2. Y la verdad que cuando lo tienes así el trabajo es súper sencillo. Por aquí tengo todas las piezas que están cortadas y están separadas por tamaño. Aquí tengo las más chiquitas, que son las 2 de los lados, y por acá tengo la más grande, que es la tapa de enfrente. La verdad que cuando tengo todo el trabajo así organizado, se hace mucho más sencillo. Por si te interesa, los clavos que estoy usando son clavos de 1/4 de pulgada. Ya está, súper fácil. Ahora vamos a seguir armando todas las otras. Lo dicho, fue súper sencillo armar todas estas piezas. Y sí, viste bien, hice unas más pequeñas. Todo esto funciona como un sistema de moldura, que es lo que vamos a estar adornando para nuestras columnas. Estas son las más grandes y estas serían las que van dentro del poste, y estas serían las otras que van, sería como unas molduras dentro de unas molduras, o algo así. No te preocupes que todo esto te lo voy a explicar más adelante, pero irían así. Ahora solo nos queda poner a instalarlo, pero antes vamos a estar haciendo las tapas de nuestras columnas, exactamente igual a esta que tengo aquí.
Ahora sí me tocó pasar por Home Depot y comprar algo de madera, ya que no encontré estas vigas en el patio de mi casa. Las vigas que voy a estar usando tienen 10 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de grosor. Es súper sencillo hacer estas tapas, así que no vamos a perder más tiempo y vamos a darle. Primero voy a estar trozando todas las vigas, 12 pulgadas o un pie. Puse este calzo aquí para no tener que estar midiendo en cada corte y así todos los cortes me van a quedar exactamente iguales. Si te puedes dar cuenta, aquí tenemos 12 pulgadas. Ahora voy a estar trozando 22 trozos iguales a este. Vamos a trabajar porque son unos cuantos. Hacer todos esos trozos fue súper sencillo. Ahora lo otro que vamos a estar haciendo es un diseño en las puntas. Para hacer el diseño en las puntas, lo primero que voy a estar haciendo es colocando mi sierra a 45 grados, justo aquí. Después que tengo mi sierra a 45 grados, lo que hice fue que hice una marca con el lápiz aquí en la sierra. Y entonces ahora lo que quiero es que el trozo de madera que voy a estar cortando, las esquinas me coincidan con esa marca. Ahora de esa forma solamente corto una esquina, le doy vuelta y vuelvo a cortar. Eso lo hago para no estar dándole vuelta a la sierra para un lado y para el otro. Y de esa forma trabajo mucho más rápido. Ahora voy a hacerle el resto de la esquina a todos los trozos que ya tengo cortados. Así quedaron todas las esquinas de los trozos de madera. La verdad que fue súper sencillo usando la sierra de esa manera que te dije. Ahora lo otro que voy a hacer es ensamblar estas dos piezas. Esto iría así. Esto va a hacer que a la hora de instalarla sea mucho más rápido su instalación. Ahora que terminamos todas nuestras piezas, ahora sí estamos listos para comenzar a instalarla. De hecho, nuestras piezas quedaron tan bien hechas que ni siquiera hay que clavarla para que se queden allí. Ya que tenemos todo, ahora sí estamos listos para comenzar a instalarla. Y eso sí es trabajo fácil. Sigo usando exactamente la misma pistola, pero eso sí, cambié los clavos y le puse clavos de 3 pulgadas para que los clavos entren hasta el poste que tengo detrás. Con eso no van a necesitar nada más. Luego de explicarte la parte complicada sobre la instalación de estas piezas, ahora sí me voy a poner a trabajar, que tengo una carretilla de piezas por instalarse. Justo ayer terminé de instalar todas las piezas y eso fue algo súper sencillo, pero también aproveché e instalé sus tapas y eso de verdad que era un paso más sencillo aún y no iba a perder mi tiempo en grabarlo. Pero si tú tienes curiosidad en saber cómo lo hice, traje esta escalera para mostrarte cómo. Puse 3 tornillos, este primero de aquí lo clavé directamente al poste y estos otros 2 lo hice que cogiera en estas piezas que fueron las que hicimos antes. Con eso fue más que suficiente para que esta tapa se quede bien fija y me aseguré de que la tapa quedara flush con la otra madera de la cerca. Como te decía, súper sencillo. Ahora que tengo toda la carpintería terminada, es el momento de empezar con el acabado de este trabajo. Y recuerda que te dije que esta cerca tenía poco más de 1 año de hecha. Yo diría que casi 2 años ya de terminada. Estas maderas jamás se han pintado. Las piezas que estuvimos haciendo también las hicimos con madera que recogí por el patio de mi casa. O sea que es madera sucia, madera antigua. Si quiero dar un acabado pro a mi trabajo, esta máquina me va a estar sirviendo de mucho. Esto es una máquina de presión de agua y lo que voy a hacer ahora es lavar toda la cerca. Eso va a ser fundamental para el paso que viene a continuación, que es... No, ese te lo cuento más adelante. Es increíble cuánta churre puede llegar a acumularse en estas maderas. Mira, acerca la cámara para que puedan ver. Mira todo lo que puede sacar nuestra manguera de presión.
Y pensé que iba a ser más fácil, pero va a llevar bastante trabajo. Oh, no tanto trabajo, sino más tiempo. Ay, 7:30 de la mañana y ya estoy listo para comenzar. Está haciendo frío, por eso me tuve que poner enguatada. No hay nada mejor para comenzar el día que un buen café expreso. Ayer nada más pudimos hacer esta parte. En esta parte de aquí había un árbol. Esta parte de la cerca estaba mucho más manchada. Pero creo que ahora voy a poder adelantar mucho más con el resto de la cerca. Y espero terminarlo hoy. De hecho, empecé súper temprano. Como te dije, son las 7:30 de la mañana. Ya tengo todo listo. Vamos a darle. Es increíble que con tan poco tiempo que tiene de hecha esta cerca acumule tanta churre. También te dije que aquí había un árbol y por eso esta parte está peor que el resto de la cerca. La verdad que es increíble todo el mugre que se puede llegar a acumular en tan poco tiempo en estas maderas. Yo te digo tan poco tiempo porque la cerca, como te dije anteriormente en el video, tiene como un año. Entonces eso para mí es poco tiempo. Pero como pudiste ver claramente, la máquina de presión de agua arrancó todo el mugre. Ah, eso sí, esperé como unos 2 días para que se seque. Aparte no había mucho sol, que bueno que hoy tampoco, para poder trabajar más cómodo. Pero la dejé 2 días para que la madera se secara. Y ahora vamos al siguiente paso. Y para eso me voy a estar ayudando con esta máquina. El siguiente trabajo que voy a estar haciendo ahora es la pintura y para eso me voy a estar ayudando con esta maquinita de acá. Sé que te he enseñado otras pistolas de pintura ya en el canal, pero como esta no hay otra cosa. Y eso que no está en la categoría Pro. La verdad no tengo idea por qué no la tienen en una categoría Pro de pintura, porque los trabajos son muy buenos. De hecho, los trabajos que hace son profesionales. La verdad que el trabajo que vamos a hacer ahora va a ser súper sencillo utilizando esta maquinita. Ahora vamos a comenzar a usarla para que veas que es súper sencillo usar esta clase de máquina. Y para mí es Pro. Si vas a estar pintando una cerca de madera como esta, asegúrate de comprar este tipo de pintura. Yo te la recomiendo muchísimo. El color que voy a estar dando es blanco. Que no se te olvide nunca conectar la manguera. Ahora que ya conecté la manguera, ahora sí estamos listos para comenzar a pintar. Y ya nuestra máquina está ready para eso. Sé que voy a tener que dar más de una mano de pintura porque la madera es nueva. Pero con esta máquina la verdad que es súper fácil hacer este trabajo. ¿Cuánto me tardé? Yo digo que nada. Ayer se me terminó la pintura que estaba usando y fue por eso que dejé la cerca hasta aquí, hasta este nivel que pudiste ver. Pero hoy regresé a la tienda por más pintura y ya pude terminar esta parte. Incluso pude terminar todo esto que pudiste ver anteriormente en el video. Ah, también, antes que me preguntes, ¿por qué no instalé madera en la parte de atrás? Y es por eso que estás viendo estas grietas que me han quedado aquí. Bueno, la respuesta es súper simple. Es que este patio es enorme. Todavía me falta más de la mitad de la cerca. Cuando termine esa otra parte voy a venir y voy a poner la madera que falta aquí. Es por eso que no la instalé. Pero en el resto de la cerca sí ya lo hice, como te pude enseñar anteriormente en el video. En ocasiones tenemos que tomar decisiones un poco arriesgadas y esta fue una de esas veces. Enseguida te cuento de qué va todo esto. Mientras mi esposa me ayudaba con esta casi locura, yo seguía pintando ahora en la parte de afuera.
De verdad que pintar toda nuestra cerca en color blanco fue un gran acierto, pero si queríamos hacer que nuestras columnas se diferenciaran un poco más del resto de la cerca, teníamos que tomar una decisión un poco diferente. Y es por eso que decidimos pintar nuestras columnas en color negro para lograr un contraste perfecto entre el negro y el blanco, y de esa manera hacer que nuestras columnas se diferenciaran más del resto de la cerca. Y yo creo que lo logramos porque el resultado nos encantó. Seguramente estás pensando, la cerca ya está lista, está todo pintado y que se ve súper genial. Y es verdad, se ve genial, pero si yo te digo que se puede mejorar un poquitico instalando algo como este. Oh, wow. Compramos estas luces en Amazon y la verdad es que lucen genial, pero lo que más me sorprendió de ellas son lo fácil que son de instalar. Si vas a hacer un proyecto como este, te las recomiendo al 100%. Este proyecto... Los niños, los vecinos no me dejan grabar hoy. Vamos a seguir. Este proyecto nos súper encantó. Terminamos con todas las grietas que tenía nuestra cerca, dándole una mayor privacidad a nuestro espacio. También hicimos estas hermosas columnas que nos ayudan a ocultar los postes que tenemos detrás y dando un toque más decorativo a nuestra cerca. Después de eso, aprovechamos y pintamos toda nuestra cerca. Lo hicimos en 2 colores para jugar más con el contraste y de esa forma darle un toque más pro a nuestro trabajo. Después de todo eso, estoy seguro que ya sabes lo que viene. Si te gustó el video, te pido que por favor me regales un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te voy a dejar por aquí al ladito o por aquí algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echar algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. ¡Adiós!